A continuación, cirugía plástica segura. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Cirugía Plástica Segura, las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía Plástica Segura. Buenos días televidentes, soy la doctora Patricia García con el programa Cirugía Plástica Segura. Este programa es un programa educativo para que usted conozca cuáles son las ventajas de tal o cual técnica en diferentes procedimientos. Como ya he tenido varios programas, ciertos pacientes me han enviado tanto a mi WhatsApp como en mi consultorio varias preguntas que muchas veces durante la conferencia que se da no se pueden contestar. Entonces estamos contestando con mi esposo, el doctor Marcelo Vélez, con quien trabajo 30 años, las preguntas más frecuentes de acuerdo a nuestros criterios y a nuestras técnicas quirúrgicas. Sin embargo, cabe mencionar que de acuerdo a la escuela que cada cirujano plástico haya tenido, ellos tenemos diferentes técnicas y diferentes formas de resolver el mismo problema. El día de hoy voy a contestar preguntas más frecuentes en cirugía de nariz. Marcelo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarme nuevamente en este programa. ¿Cuál crees tú? Una de las preguntas que más preguntan es ¿cuál es la edad adecuada para operarme la nariz? Especialmente cuando ya se llega a la adolescencia y la niña o el niño ya se comienzan a quejar de su forma de nariz. Indudablemente hay que tener en cuenta el estado psicológico del paciente, pero de la misma manera también tomar en cuenta la madurez de sus tejidos en el área nasoseptal y de los senos paranasales. Cuando la deformidad es muy aparente, muy notoria, incluso causa ya manifestaciones de depresión o de conflicto consigo mismo en cuanto a la forma de sus facciones y es causa de sobrenombres por parte de los compañeros. Hay que tomar en cuenta este factor, así la edad no llegue a la óptima, ya sea en el hombre y la mujer. A sabiendas de que es posible que cuando complete su madurez de tejidos, en la mujer más o menos 15 años, en el varón muchas veces 18, 19 hasta 21 años, puede haber la posibilidad de algún tipo de retoque para complementar la primera cirugía. Claro, hablemos que muchas veces en las escuelas, e incluso en los colegios especialmente, ya comienza la adolescencia y la niña comienza, especialmente la niña o el niño comienza a tener su jiba, debido ya sea por genética, porque tiene esa nariz sus padres, ha habido un accidente, se ha golpeado, a caer la bicicleta, el momento de nacer también puede ser un trauma. Entonces comienza a haber no una buena forma que al paciente le gusta. Y los compañeritos comienzan a ponerle nombre, Condorito, etcétera, etcétera, diferente nombre, y eso viene a repercutir psicológicamente en la confianza que tiene su hijo o su hija, lo que determina que a veces ellos presionen que ya quieren incluso antes de llegar a la edad adecuada de madurez a realizarse la cirugía de nariz. Los cirujanos plásticos, basándonos en ciertos exámenes de madurez, podemos hacer esta cirugía. ¿Qué exámenes se debe pedir para ver si ya está el paciente más o menos maduro en la forma ósea? En la mujer, si ha habido una primera menstruación y más o menos un año, año y medio después, generalmente ya han completado el crecimiento de los tejidos de la cara. Por lo tanto, una valoración de ese tipo y además ver si está en una estatura muy cercana o ya incluso sobrepasando la de sus padres, naturalmente es una buena candidata para poder ser operada de cirugía nasal.
Naturalmente que la madurez psicológica también es importante y ver si uno concuerda con los pedidos del paciente. Si ve que es algún defecto muy ligero y que la parte funcional está normal, se puede influir para que esperen un poquito más para que la situación de una cirugía especialmente estética sea definitiva. Si a eso se complementa a un pequeño defecto, una mala respiración, eso sí es bien importante, porque la mala función nasal puede repercutir en el crecimiento a futuro de los tejidos que no han sido madurados todavía. Puede producirse aplanamiento de los senos paranasales, producir una disfunción que se llama respirador bucal, o sea que en vez de respirar por la nariz, respiren por la boca, produciendo malas posiciones de la lengua que va a incidir también en la mala posición de los dientes. Muchas veces ya son niños o jóvenes que tienen brackets o puentes o correctores de dientes desde muy temprana edad. Eso ya a uno le debe poner en aviso de que hay una mala función nasal desde tiempos anteriores. Por lo tanto, siempre en estos pacientes hay que tomarles el examen respectivo, naturalmente hacerlo en el consultorio, un examen nasal completo, tanto en la parte externa como la parte interna, para detectar si hay problemas muy notorios que pueden ser completados con una radiografía tipo resonancia magnética o simplemente un TAC, tomografía axial computarizada. Primero resumamos, o sea, un niño o un adolescente, especialmente la mujer, puede ser operada un año después de la primera menstruación. Así es. Y el hombre más tardíamente. Más tardíamente. El hombre crece más años. Así es. Y sus huesos pueden seguir creciendo y la cirugía después se puede deformar. En estos casos, si la deformidad es supremamente llamativa, digamos una gran jiba y una cortedad en la posición de la punta y que produzca un defecto físico muy notorio, hay que tomarlo en cuenta. Así después, entre los 18, 20 o 21 años, se complemente con algún otro tipo de cirugía pero mientras tanto se le ha dado un soporte emocional al paciente que esté en depresión o con complejo. Ya. Solamente que tenga algún problema respiratorio es aconsejable en cualquier momento de la vida. Cualquier momento de la vida. Ajá. Entonces, eso también sí. Quiero dejar claro, porque si su joven, si su niña, si su niño está con problemas respiratorios, a veces, por ejemplo, en labio leporino, paladar hendido, ellos tienen con mayor frecuencia problemas de desviación septal y toda la nariz. Entonces, muchas veces, antes de que cumplan su desarrollo, ya nosotros sabemos aconsejar hacer la cirugía de septoplastia, o muchas veces como la nariz está caída, no entra bien el aire, no hay una corriente continua, sabemos ya poner injertos en la punta, explicándose a los papás y al paciente que cuando terminen su desarrollo puede haber pequeños retoques de la cirugía de nariz si acaso hay deformidades. Si acaso no se produce deformidades o ellos no están interesados, pues ya queda definitivamente la forma. Así es. O sea, la función es la parte mandatoria para una cirugía. Si a esto se completa un problema estético, con mayor razón. Claro, entonces cabe indicar que con la cirugía estética de nariz siempre vamos a arreglar la parte funcional. Para determinar si hay alteración de la parte funcional, es importante al paciente hacerle una tomografía. Sí, la tomografía es el tipo de examen radiológico que mejor complementa el estudio clínico en cuanto al paciente y en cuanto a una deformidad de sus vías aéreas superiores, porque es la que mejor facilita al cirujano complementar el examen que ha hecho de rinoscopia con las deformidades que en cada uno de los segmentos, en dos tipos de radiografía que se toman, de paladar hacia arriba hasta los senos paranasales, o sea, hasta la mitad de la frente, o desde la punta de la nariz hasta la parte posterior de las vías aéreas superiores. Con estos dos tipos de radiografía y tomada más o menos cada 5 milímetros cada corte radiográfico, hacemos un mapeo de las deformidades que tiene internamente la nariz y complementamos el estudio clínico. Justamente con eso uno avisa al paciente, si es un niño, pues si es un joven,
siempre estará con sus padres para poder indicarles a ellos la necesidad temprana de hacer una cirugía o si se puede esperar. Claro, es muy importante en la visita que hace nuestro paciente al consultorio hacerle una rinoscopía, que es un examen con un aparatito en la nariz que uno se hace con el frontoluz. Muchas veces los jóvenes o el adolescente ha tenido algún trauma y aunque no se ha operado con anterioridad, a veces encontramos, a más de desviaciones septales, sinequias, ¿no? ¿Qué es una sinequia? Una sinequia es una adherencia o tejidos que están pegados, que no deberían estar adheridos uno con otro en un tejido sano, pero que pueden presentarse ya sea por accidentes o después de una primera cirugía con un poco de maltrato interno en donde han quedado sin el revestimiento normal la mucosa, y si ha habido alguna desviación que no ha sido controlada o que no ha sido corregida, naturalmente los tejidos con la movilización externa que los hacen para corregir, por ejemplo, una desviación externa de la nariz, naturalmente los tejidos van a quedar cercanos uno de otro, y si hay un maltrato, ya sea por el mismo hecho de la cirugía, un poco traumática, y además a lo mejor con taponamiento que facilita el momento de quitar el tapón, un sangrado, naturalmente los tejidos pueden quedar cercanos uno a otro, diríamos tejidos del tabique con los tejidos de la pared lateral de la nariz, que vienen a ser la presencia de los cornetes, especialmente el medio y el inferior. Entonces, claro, o sea, esta sinequia puede haber también luego de una cirugía previa, porque el maltrato de los tejidos o por que se lastiman y los tejidos están en mala posición. Pero es importante el momento de uno le hace el examen, se le diagnostica al paciente para indicarle que eso también se puede corregir durante su cirugía. Ahora, los pacientes muchas veces dicen, me han dicho que yo no puedo respirar. ¿Es necesario tener durante la cirugía un otorinolaringólogo o solamente usted me puede corregir? Entonces, en este caso, muchos cirujanos plásticos hacen corrigen problemas funcionales y otros no. Entonces, los que no corrigen, pues necesitan un cirujano otorinolaringólogo, pero otros sí estamos preparados para hacer la desviación septal, ¿no? Sí, cuando se ha tenido dentro de la preparación el suficiente entrenamiento y experiencia para manejar las vías respiratorias en su integridad en la parte superior, que es la parte nasal e incluso la faringe, porque en ocasiones cuando hay defectos de paladar corto y hay necesidad de hacer complementaciones de las cirugías del paladar, nosotros manejamos también la faringe mediante lo que llamamos las faringoplastias. Claro, como había indicado anteriormente, cada cirujano tiene su escuela. En algunas escuelas nos dan formación o tenemos la suerte de haber estado cercano a ciertas personas que nos han ayudado a corregir también las desviaciones septales y lo del tabique y el cornete. Y los seguros corrigen también a los cirujanos plásticos esa parte si es corregida, ¿no es cierto? Claro, depende de la experiencia que se tenga en esta área. Ahora, cuando se tiene, como en el caso nuestro, cuando se tiene la experiencia suficiente para manejar las vías aéreas internas en cuanto a nariz, o sea, desde las alas nasales que conforman las válvulas externas, la válvula interna que está entre el tabique y los cartílagos superiores que se llaman triangulares, o también el tabique, los cornetes y hasta la parte posterior que se llaman las coanas o retroventanas. Si se tiene la experiencia, es mucho mejor si uno puede hacer la parte funcional y a la vez la parte estética, porque en conjunto uno maneja una planificación para tener un éxito funcional y a la vez estético. Otra de las preguntas frecuentes que me han hecho es ¿por qué no me puedo hacer la cirugía de nariz con anestesia local? Hablemos un poco de la parte médica, porque es aconsejable la anestesia general, la seguridad que brinda la anestesia general a un paciente que está pues prácticamente se está operando la vía respiratoria, y el momento que no se tiene un cuidado por el anestesiólogo puede cometerse accidentes, ¿no? Así es, la cirugía
cuando uno la va a planificar, la parte funcional, es importantísimo que el paciente esté con una buena anestesia, o sea, una anestesia con intubación, porque de esa manera se previene que líquidos pasen desprevenidamente hacia los pulmones, que eso sí es muy grave. Entonces, con anestesia general uno vamos a prevenir ese tipo de problemas y además el paciente va a estar en las condiciones adecuadas para que el cirujano pueda hacer una cirugía interna completa, bien llevada, bien diseñada y con correcciones hasta la parte posterior en caso de que esa sea necesario corregirla. Porque hay muchas veces que en la rinoscopia uno no ve problemas, sin embargo en la parte posterior, ya en áreas en donde la radiología nos ayuda, podemos hacer el diagnóstico de desviaciones, especialmente de la parte ósea, y esas no pueden ser corregidas bajo anestesia local. El paciente va a estar quejándose, deglutiendo todo el tiempo un poco de sangrado, el suero con el que uno lava. Entonces es imposible poder hacer una buena cirugía. Por eso la anestesia general es indispensable y a pesar de eso siempre son casos en los que se puede manejar por vía ambulatoria. Claro, ahora a veces sí es indicado hacer con anestesia local ciertos detalles, ¿no es verdad? Claro. Hay pequeños detalles que sí se pueden corregir con anestesia local y estamos muy pendientes de cuidarle y que no sucedan. En los casos primarios, cuando son solamente manejos que no impliquen la utilización de injertos, por ejemplo, que ya es más complejo y más largo el procedimiento, sino pequeñas modificaciones en la parte anteroinferior de la nariz, o sea, las alas nasales y la punta nasal, siempre que no se necesite un procedimiento en donde se necesite tomar injertos de la parte cartilaginosa u ósea del tabique nasal. O no se vaya a corregir el tabique también. O si no se va a corregir el tabique. Si son otras las áreas que se van a tomar como injertos, por ejemplo la oreja. O en casos secundarios, cuando solamente se necesita una anestesia muy ligera, digamos anestesia local, más sedación, por ejemplo, para hacer un pequeño raspado en el dorso nasal cuando se han formado pequeñas deformidades posoperatorias, como pequeños callos. Otra de las preguntas que me han hecho, ¿por qué ahora actualmente no se hospitaliza cuando antes se hospitalizaba a los pacientes de nariz, ¿no? Sí, el manejo especialmente del dolor y la mejor calidad de los anestésicos y el manejo también postoperatorio con mejor fluidez con los medicamentos que actualmente tenemos para administrarlos por vía oral, permiten el hacer un buen manejo operatorio por hospital del día. Entonces, sobre todo porque desde el momento del acto operatorio, el paciente ya sabe que va a ser manejado con cierto tipo de medicamentos que van a producir un techo suficiente de analgesia para cuando despierte. Además, nosotros también combinamos la anestesia local más la anestesia general, que eso va a permitir que el paciente cuando despierte, cuando termine el acto operatorio, no perciba dolor. Es diferente mantener un buen techo de analgesia a dar analgésicos posoperatorios solamente cuando el paciente comience a tener dolor. Esa es una mala táctica y una mala práctica en el sentido de administración de analgésicos, porque cuando hay una baja del analgésico, el volver a tener un buen patrón de tolerancia y a la vez un buen patrón de analgesia ya es más difícil y necesita más dosis. Y además el paciente ya se siente incómodo con una primera vez que tenga dolor. Claro, otra de las preguntas que a mí me han hecho es ¿por qué a mi amiga le han hecho una incisión aquí en la nariz y por qué nosotros no hacemos? ¿Por qué ustedes no hacen esa incisión afuera, externa? Sí, hay dos maneras de abordar los tejidos internos de la nariz, incluso la parte anterior del tabique o incluso el dorso nasal. Y esas son las técnicas que se llaman rinoplastia cerrada o rinoplastia abierta o rinoseptoplastia abierta. ¿En qué consiste? Naturalmente en que se levantan los tejidos del tercio anterior de la nariz mediante un corte que se hace en la columela, que es la parte delgada que une la nariz con el labio. Y cuando se hace este tipo de corte, se lo hace de diferentes maneras, ya sea en forma de escalón, en forma de V o transversal. En la mayor parte de los casos no se nota mucho la cicatriz, sin embargo en otros es causa
de un defecto que puede ir desde mediano hasta grave por daño de tejidos y a la vez un retroceso de la implantación de la punta nasal. Además, cuando se ha tenido la experiencia de hacer por mucho tiempo la rinoplastia cerrada solamente por el abordaje a través de la dilatación ligera de los orificios nasales mediante los rinoscopios, que son los aparatos de diferente longitud de rama, para poder ver desde la parte anterior o hasta la parte posterior de acuerdo al momento de la cirugía, no vemos indispensable el tener que hacer un levantamiento de toda la parte anterior de la nariz para lograr un buen abordaje y buen procedimiento. Vemos con mucha frecuencia en el consultorio casos de pacientes que vienen con una segunda consulta al cirujano o incluso después de 2 o 3 procedimientos ya de rinoseptoplastia, en donde ya hay defectos mayores, con sinequias, con desviaciones, con gran descenso del dorso nasal por exceso de resección o la punta mal proyectada, y habiendo sido abordados con rinoplastia abierta. Entonces, la rinoplastia abierta no necesariamente garantiza éxitos en el resultado de la cirugía, así como tampoco la rinoplastia cerrada si es abordada por un cirujano que no tenga experiencia. Otra pregunta que me han hecho es, ¿por qué a mi amiga le dejaron un mes el yeso y ustedes nos están quitando tan rápido? Porque nosotros prácticamente a los 8 días ya les quitamos el yeso. Así es, el yeso en realidad es como un vendaje externo que se hace en el momento de terminar la cirugía. Aparato externo que nos ayuda para que el paciente no se hinche tanto. O sea, es como un complemento para que los tejidos no se dilaten y no haya un gran edema postoperatorio. A nosotros nos gusta colocar un yeso muy ligero y muy amoldado a lo que se ha conseguido en el momento del acto operatorio. Hay casos que al tercer día o cuarto día uno ya quita el yeso cuando no es necesario mantenerlo y se reemplazan nuevamente las cintas que sí dejamos en la parte externa de la nariz, especialmente de material de esparadrapo de papel llamado micropor, porque eso nos ayuda también a que los tejidos que han sido levantados, especialmente en el dorso nasal, vuelvan a ocupar su sitio de adherencia normal con los tejidos ya modificados. Sobre todo, no es indispensable colocarlos cuando la rinoplastia no ha sido con levantamiento de tejidos, especialmente en el dorso. Si es una modificación solamente más de la parte anterior de la nariz o del tercio anterior inferior, o sea, lo que complementa la parte que es cartilaginosa, pues no es indispensable un yeso. Sin embargo, un yeso bien puesto de 3, 4 días o máximo hasta 7 días es un buen complemento para la rinoplastia. O sea, en resumen, el poner yeso no es que garantiza el éxito de la cirugía, porque muchas veces tienen miedo de que se les dañe la nariz porque se les ha quitado tan rápido. Cuando el otro cirujano les ha dicho, si le quito el yeso se le va a dañar la nariz. No, es un complemento que no depende del yeso el éxito de la rinoplastia. Así como la curación interna tampoco es el éxito. Claro, justo iba a hablar acerca del taponamiento. En forma pequeña hablemos porque ya se nos acaba el tiempo. Como la forma en que el taponamiento tampoco asegura el éxito y nosotros sabemos dejar unos tubos para que el paciente pues pueda respirar y además eso pues esté por dentro taponado para que no sangre. El taponamiento es un método que consiste en que una vez terminado el procedimiento interno del tabique y de los cornetes, quede apretado, podríamos decirlo de esa manera, apretado cada uno de los lados nasales manejados con la cirugía. Y además para que se vuelvan a pegar los tejidos del tabique, especialmente a la estructura del tabique modificado. Sin embargo, no vemos indispensable ya hace muchos años la utilización del taponamiento, no solo por el mismo hecho de ser un procedimiento un poco incómodo después para el paciente, porque no puede respirar nada, se acumulan secreciones, produce mal olor, sobre todo si se deja más de unas 48 horas, porque algunos procedimientos implican incluso una dejada de tapones por más tiempo.
Entonces la utilización de los tubos más otras láminas que dejamos pegadas al tabique suplen muy bien el taponamiento, porque además dejamos ya suturados todos los tejidos internos. Bueno, muchísimas gracias por ayudarme a contestar estas preguntas que son las más frecuentes que ustedes me han hecho o al WhatsApp o en el consultorio. En los próximos programas seguiremos contestando las inquietudes de ustedes. Síganme mandando sus preguntas. Muchísimas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Cirugía Plástica Segura. Las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía Plástica Segura.